Yo en este momento quiero cumplir con una petición que me hace Miriam Rondón desde Caracas, que el Espíritu Santo le dijo que yo podía darle alguna explicación de la secuencia de un curso de milagros. Y me parece interesante un poco la versión que yo sé. Llegó Bill Tedford en un momento que tenían una reunión con su asistente Helen Schuckman y sabía lo que venía en la reunión, la competencia profesional, las situaciones que se presentaban frecuentemente, y le preguntó: ¿habrá una manera de ver la vida? Y ella le dijo: si la hay, yo te voy a ayudar. Ella amaba a Bill Tedford. Ella era de origen judío, no practicante, amaba a Jesús desde niña, quería hacerse católica, pero una nana que era católica la llevaba a la iglesia, pero no se bautizó en otra religión cristiana. Pero ya como psicólogo se le había olvidado un poco todas esas cosas, ¿no? De la religiosidad, tantas cosas que veían. Pero cuando se compromete a ayudarlo, le dice: si hay alguna manera yo te ayudo. Empezó a escuchar una voz que le hablaba y le pregunta a Bill, ambos psicólogos: estoy escuchando una voz y me asusta. Y él le dice: pero copia, eres buena en taquigrafía y toma nota. Bueno, cuando estuvo dispuesta, Jesucristo le dictó el curso de milagros. Ella iba tomando notas, dictados. 7 años duró todo ese dictado. Hay momentos que se enojaba, ella tenía una relación de amor y odio especial con Jesucristo y abandonaba el dictado, pero no tenía paz hasta que no lo volvía a tomar. Y era un dictado continuo, o sea, no revisaba lo que había escrito, sino que continuaba y continuaba. Bill Tedford se dedicó a la tarea en su máquina de escribir, la que tuvo desde que trabajaba. En algún momento trabajó en el staff de ese proyecto que había en los Estados Unidos para lo de la bomba atómica como psicólogo. Y él, después de ese suceso, se sentía tan dolido que quiso pedir un puesto en otro lugar, y le dieron puesto en la Universidad de Columbia y tenían como un lugar apartado. Nadie sabía lo que estaban haciendo con esto de la espiritualidad que les reveló Jesucristo. Pero en la misma maquinita que él traía de su trabajo fue donde iba tipeando, mecanografiando, me imagino que en esténciles, porque eso es lo que se usaba en aquel momento, años 60. Yo me acuerdo porque en el colegio donde yo estudiaba los exámenes los hacían en esténciles, y a veces los muchachos se robaban el esténcil para ver el examen, el papel carbón final del esténcil. Entonces fue copiando, mecanografiando todo ese texto, y bueno, fueron muchos volúmenes gruesos, grandes, y eso contradecía mucho lo que ellos estudiaban, lo que ellos sabían de psicología. Y tenían temor de hablar de eso, de publicarlo. Tenía un amigo que es estudiante de ellos, el padre Michel, lo he visto con otros nombres, que ellos en algún momento le pedían al padre Michel que querían saber de alguien que viviera según esas formas de vivir, como dice el curso de milagros. También el padre Michel en algún momento vio en una revista un artículo que hablaba de esquizofrenia y espiritualidad, escrito por Ken Wapnick. Entonces les habló a Bill Tedford y Helen Schuckman de la existencia de este psicólogo Ken Wapnick, convertido al catolicismo, de origen judío él, y lo llevó y se los presentó. Él al principio le dieron los tomos gigantes, pero él no le puso cuidado, no quiso. Él tenía un plan de irse a un monasterio en Israel, perderse en el mundo pues del catolicismo. Ya él era teólogo, pero estando en Israel recibió ese mensaje que su vida estaba allí, en lo del curso de milagros. Y volvió y retomó esa oferta que le hicieron de leer, de mirar. Entonces él entra a la vida de ellos y es quien le da, junto a Helen, le da ese sentido de Biblia al curso, donde van dividiendo por párrafos, por versículos, por capítulos, o sea, darle forma a lo que era algo vasto. Y él decide con Helen que lo que eran escritos para Helen o para Bill Tedford, que les dictaba Jesucristo, que eran cosas personales, apartarlas
del curso, porque no tenían nada que ver con la secuencia del curso, de las lecciones, de todo eso. Ellos muchas veces consultaron, como yo también lo haría con Jesucristo, ¿y cómo hago aquí? ¿Cómo me comporto de esta manera? ¿Qué es lo correcto en esta situación? Y él les decía. Y le habló de muchos artículos buenos. Hay cosas que no están dentro del curso, pero que se lo preguntaba Bill Tedford a Jesucristo o a través de Helen acerca de la homosexualidad, acerca de no tener hijos, acerca de lo que hace Dios con las constelaciones. Y yo tengo algunas cosas que están sacadas de esas cartas particulares para ellos. El conjunto de todo el dictado completo se llama el Urtext. Hay personas que han dedicado a traducirlo. Rosa María alguna vez nos ofreció traducirnos al español. Pero no le dio chance, no pudo. Hay muchas traducciones de ese Urtext. Pero lo que realmente era el curso de milagros se separó de las cosas privadas para Helen y para Bill. Luego, Ken Wapnick empieza a hacer ese orden, también aparece, y la trajo Ken Wapnick a su amiga Judith Koch, que tenía una fundación de ciencias paranormales, y convirtieron esa fundación en la Fundación para la Paz Interior. Ella es mentalista. No tenían recursos para publicar ese libro y llevarlo a texto, porque al principio salió, dice Rosa María, como fascículos. 1, 2, 3, así. Después los empastaban posteriormente. Y ahí es que dice Rosa María que ella leyó alguna vez un fascículo, no se acuerda qué capítulo, pero eso la atrapó después de un camino espiritual que ella tenía. Hubo una persona de México que también habría leído los fascículos, habría tenido un acercamiento, y él le ofreció vender una herencia que tuvo, el recurso de esa herencia para publicar el primer libro en inglés. Y así fue. O sea, el Espíritu le facilitó la publicación del primer libro. No sé si los fascículos o el primer libro, pero gracias a ese señor salió ese primer libro. Rosa María, luego ella lo lee en inglés, es boricua, y la voz le dice que ella va a ser la traductora al español. Previamente a eso, Emilio Guzmán de México le había ofrecido y había traducido las lecciones y seguro que muchas cosas más. Pidió una reunión con los cuatro, con Helen, con Bill, con Ken y con Judy, y cuenta Judy que el señor era muy guapo, muy bello, y les ofreció la traducción al español, y dijo Helen Chuma, por sobre mi cadáver. Eso es muy difícil en inglés, menos en otro idioma. Así lo hizo también los doctores Medinas en Venezuela, que tradujeron su parte, y en muchos países fue traducido al español por personas que amaron ese material desde el primer momento. Lo mismo sucedería en China, en Alemania, en cualquier parte del planeta. Lo cierto es que a Rosa María la voz le dice que traduzca, va a ser la traductora al español, llama a la fundación, le dicen que no, y ella se desmoralizó un poco. Luego insiste la voz que llame y atiende Tamara Morgan, que era la hija de Judith Koch, y le dicen que venga a hablar a la fundación. Llegaron a acuerdo, eran 3 años, ella invita a Fernando Gómez, pero duró 10 años. En estos días nos conversaron acerca del trabajo que tuvo esa traducción. La compararon con otras traducciones que habían también solicitado al español, y la de Rosa María era de posgrado. Las otras no tenían ese propósito y ese avance que tenía el de Rosa María, y esa fue la que hasta hoy es la oficial. Yo conocí a Judy de primera persona, me llevó Rosa María Wynn a California, y fuimos a la casa donde se tradujo al español, fuimos a los lugares donde ella iba con Fernando Gómez a discernir, a recibir guía del Espíritu Santo, esas cosas, pero ya estaba muerta Helen Schucman. Tuvieron alguna situación difícil cuando al principio ella traducía la palabra expiación como redención, pero la voz en algún momento le dijo que era expiación, la misma palabra que se usaba aquí para, con minúscula, expiar, como purgar, como deshacerse de la culpa proyectándola en otro. En este caso, el espíritu es el encargado de deshacerla en mi mente, en mi memoria. Pero la fundación no estuvo de acuerdo al inicio. Querían poner atonement,
Rosa María insistió, pero la fundación, me han contado Lilian, que es de la Fundación al Español en Colombia, me dice que hubo una reunión, ellas se centraron, pidieron guía al Espíritu Santo, hasta que la voz les dijo que sí, que era expiación. Eso fue una labor de años. Yo hice mi curso de milagro y me funcionó perfecto. Hoy salen otras traducciones que le cambian por el redimir, salen otras cosas, pero igual se está haciendo el trabajo. Rosa María lo advertía, va a haber divisiones. Luego se hizo la traducción en hebreo porque era la religión originaria pues, de los que recibieron este texto, que entre esos traductores está Efrat Sar-Chalom, que yo la conocí personalmente, con Rosa María Wynn, allá en Israel. También se ha traducido a 27 idiomas. Conocí, aparte de las traductoras del griego, y a Isabella Popani, que es la traductora al italiano, andando con Rosa María. Hoy hay polémica porque está el Urtext, el libro negro, que sí es completo, que entonces tiene detallitos, a mí me parece un poco más confuso, pero va a ser su trabajo. Rosa María nunca condenó eso. Nunca condenó que había personas que hicieron religiones del curso de milagro, que hacían otras cosas. No se conocía mucho la psicoterapia. Yo conocí a Rosa María en el 2003 y estaba empezando, o ya había empezado a traducir el anexo de la psicoterapia. De hecho, en el 2004 no nos leyó, era un poco pesado, pero yo fue puliendo esa traducción. Pero vino después. Había un momento en que en Wapnick y Helen decían, aquí falta algo, falta, y después recibieron ese material, que hay personas que lo niegan, que no les gusta el material de la psicoterapia, pero bueno, después fue incorporado, se tradujo, salió como un texto adicional, y luego como un anexo, y luego ya está incorporado en todas las ediciones nuevas la psicoterapia y el canto de la oración. Agradezco que Miriam me lo preguntara y que bueno, tengan esa información aquí, a la vez que les muestro el Art Nouveau floral francés aquí en México, la muestra más importante que hay en este país de esa época. Las dos torres laterales con sus techos como de tablillas, su fuente central y su otra torre lateral. El protector, la reja esa marquesina Roubaud típica y esta cúpula. Desde aquí desde lo alto se divisa la ciudad. El corredor de entrada con figuras griegas. Es espectacular. Lo vivieron apenas 3 meses los dueños. Todo engastado en piedras de canteras de esta zona. Este es el vestíbulo de la entrada con unos escudos, una decoración muy bonita. El impactante comedor con toda su batería, las paredes. El mobiliario fue traído de la casa mexicana que tumbaron, que toda era dedicada al Art Nouveau. Los pasillos y las habitaciones. Los muebles Requena. Ya no teniendo un lugar donde estar, fueron prestados para decorar esta casa, que en apariencia durante la revolución no quedó nada. Estos serían los hijos de Requena, en una escena fotográfica en un cuarto dedicado a la música. Sus techos espectaculares, más de los techos. Cenefas para cubrir las ventanas con pajaritos. La cornisa de las puertas es bellísima. La cama principal, mesas de noche, con sus cenefas y sus closets de esquina. Todo muy bien preservado y conservado. Por aquí que hace frío y tiene este espejo consola con estas dos fotografías espectaculares. Este mueble bellísimo. Mobiliario para la niña de la casa. Muy bello con sus mesas de noche. Pintado con su espejito. Con todas las paredes decoradas. Su lámpara Tiffany y su techo que sí es elaborado recientemente.
Tiene sentido mostrarles este water, como de porcelana, esto elevado aquí, con su lámpara, su paraván, su lavamanos se ve bajito y su tina, con todo su techo decorado dedicado a exposiciones que hacen en Chihuahua. Estas figuras griegas que sostienen las columnas. La representación máxima del Art Nouveau floral francés aquí en México. Los muebles vienen de la casa de Requena en Ciudad de México, que ya no existe, y esta casa los heredó y ahora es museo. El pavo real es de las imágenes favoritas del Art Nouveau. Algunos motivos orientales en esta habitación. Lámparas Tiffany, techos decorados muy bonitos. Julio Corredor La Torre, el arquitecto que la construyó y era colombiano. Manuel Gamero, su dueño. José Luis Requena, el dueño de la casa donde salió el mobiliario. La escalera es monumental y todos los plafones decorados. Las escaleras desde abajo con vitrales espectaculares. Los vitrales de la escalera más de cerca. Espejo del piso al techo. Hay aquí una sala de exposiciones en el segundo piso de artistas y escultores de aquí. Puertas hacia la calle. Los techos. Hay artistas de esta zona. Señorita Carmen Sala, de 1905. Sánchez Guerrero. Desde esta ventana balcones se divisan la ciudad. Un área destinada al escritor Carlos Montemayor. Una obra de Juan Pablo Bilbao. Compositor. Homenaje al compositor Cleofás Villegas Diego. Peces sobre petates. Jorge E. Salcido. Detalles del tallado de las puertas Art Nouveau. Homenaje al escritor José Fuentes Mares. Detalles de la fachada. Un paneo de la ciudad desde aquí y el patio. Desde adentro, detalles de la fachada, balcones y patio. Desde el piso, los reclinatorios, las imágenes bellísimas del Calvario, con detalles góticos arriba.